Bueno, este último mes y hoy abril, estuvimos orando los días miércoles y específicamente tratamos un tema que es la gracia. La gracia. Y usted sabe que la gracia, ¿qué es la gracia? Un regalo, ¿no es verdad? Un don inmerecido. La gracia de Dios es algo que nosotros no hemos hecho nada, pero Él nos ha dado, ¿sí? Esa es la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios tiene muchas, como dice Pablo, multiformes formas, valga la redundancia, de presentarse y de entenderlo en la Biblia. La gracia sana. Amén, diga. La gracia sana, porque usted le pagó a Dios por ser su doctor, por ser su cirujano. ¿Usted le pagó algo a Dios? No, no le ha pagado nada, eso es gratis. Dios se lo ha dado. La gracia restaura, la gracia salva, incluso la gracia santifica. Pero entre todas esas estuvimos hablando este miércoles pasado de que la gracia de Dios nos enseña a ser útiles. Dígale al que está a su lado, la gracia de Dios te enseña a ser útil. ¿Cuántos quieren ser útiles en las manos de Dios? Entonces la gracia de Dios, el regalo inmerecido que tú recibiste, te va a enseñar a ti a ser útil. Y voy a pedirle que abra su Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, y vamos a leer del verso 12 al 24. Vamos a leer algunos textos. Y yo le decía a los hermanos que lo que yo encontré sobre la gracia que nos hace útiles es bastante. Y por eso estoy predicando hoy. Hablamos el miércoles y este próximo miércoles vamos a seguir hablando de la gracia que nos hace ser útiles. Fíjese que el tema es bastante extenso. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Un viaje misionero, fíjese. Macedonia, Judea. Así que el proponerme esto, ¿usé quizás de ligereza o lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra de vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintio. No que nosotros nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Pablo está hablando
a, a la iglesia en Corinto y habla de cómo ellos han sido una gracia y han sido conducidos en la gracia de Dios, han sido instruidos bajo la gracia de Dios. Y esto ha redundado, incluso dice Pablo, como una segunda gracia. La primera gracia es la de Dios, pero hay también una gracia que redunda en su vida y en mi vida cuando nosotros somos útiles en las manos de Dios. Mire que Pablo está hablando ahí de un viaje, incluso de un viaje misionero, dirigiéndose a ciudades, predicando, y algo que él siempre decía: ustedes son mi gloria. ¿Por qué? Porque de alguna manera la gracia de Dios que ha sido transmitida a la iglesia a través de sus siervos, a través de los pastores, a través de los apóstoles, a través de aquellos profetas que han predicado acerca de Jesucristo, de alguna manera esa gracia se ve en las personas, se ve en la iglesia. Por eso dice Pablo: ustedes son mi gloria, ustedes son mi testimonio. En otras palabras, la predicación de la gracia de Dios hace que en la iglesia nosotros podamos ser útiles en las manos de Dios. Cuando nosotros entendemos esto, vamos a poder poner en acción algo que se llaman los dones. La gracia reparte los dones. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo es quien da los dones, pero la gracia se encarga de alguna manera de repartirlos. Quiero que lea conmigo Romanos 12:6. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Ahí habla de la profecía, la fe, pero dice según la gracia que nos es dada. ¿Qué es un don? ¿Qué es un don? ¿Qué es gracia? ¿Se da cuenta? Pareciera que se confundiera la gracia de Dios con la gracia de los dones. El origen siempre va a ser el mismo. El origen va a ser Dios. Y Dios va a dar los dones. Pero dice aquí la palabra que es según la gracia que nos es dada. ¿Por qué? Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque entonces a los que son más capacitados, a los que son más santos, a los que son más aptos, más hábiles, entonces para ellos son los mejores dones. ¿Es así? No. Los dones no funcionan así, o los dones no se reparten así. En algún momento usted se va a dar cuenta que hay dones maravillosos para los más humildes, incluso para los nuevos en la fe, porque esto no tiene nada que ver con sus habilidades, con sus aptitudes, con su preparación. No tiene que ver con eso, con su santidad. Tiene que ver con la gracia de Dios, o sea, un regalo. El don es un regalo y sobre eso es inmerecido. Otro texto, Efesios 4:7-8 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo y la obra del Espíritu Santo, porque usted sabe que el Espíritu Santo es el que reparte los dones, pero lo hace con gracia. Dios no está viendo, no, es que este tiene más capacidad. Es que esta persona está más apta para recibir este don. Dios reparte sus dones. Dios da regalos a través de su gracia.
Él de alguna manera los reparte bajo esa gracia. ¿Y para qué sirven los dones? Para ponerlos por obra, para edificación de la iglesia, para crecimiento de la iglesia y para bendición de otros. Cuando usted ejerce el don de sanidad, usted va orando por los enfermos y estos se sanan. Usted está ejerciendo un trabajo. En otras palabras, usted está siendo útil en las manos de Dios. Amén. La gracia reparte los dones. Pero la gracia también, para ser útiles, la gracia trabaja en mí. Dígale al que está a su lado, la gracia trabaja en ti. Sería interesante que nosotros veamos cómo la gracia trabaja en nosotros. Porque si usted le dice a alguien, la gracia trabaja en ti, la gracia está trabajando en ti, pero sería bueno verlo. ¿Ah? Usted puede afirmar en este momento, la gracia está trabajando en mi vida. Y voy a leerle 3 cosas que hace la gracia en este sentido de trabajar en nosotros. La primera cosa habla de identidad. Primera los Corintios 15:10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no, o no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué hizo la gracia trabajando en mí? ¿Qué hizo? Me dio identidad. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Uno puede agradecer porque los padres nos ayudaron, porque el profesor en la universidad nos iluminó o nos dio enseñanzas, pero sabe una cosa, usted es lo que es por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Se me quedaron como callados. ¿Qué pasó? Usted es lo que es por Jesucristo. Usted es lo que es por el Santo Espíritu. Usted puede tener mucha gratitud con quienes le formaron, mucha gratitud con sus padres, o muchas veces ni siquiera los padres, a veces muchos han crecido con padres sustitutos. Y damos gracias a Dios por eso. Pero usted tiene que darle gracias a Dios, porque por su gracia Él ha comenzado un trabajo en su vida, dándole identidad. Y se da cuenta que el apóstol Pablo aquí une lo que dice yo soy, lo que soy, es por la gracia de Dios, pero dice he trabajado. Y yo no creo que Pablo quería adornarse o quería enorgullecerse. Yo creo que Pablo lo que está diciendo es la gracia de Dios ha trabajado en mi vida y yo he sido útil. La gracia de Dios ha contribuido para mi personalidad. La gracia de Dios me ha forjado, me ha hecho crecer. ¿Sabe qué? Mucha gente se va a preguntar, ¿de dónde usted saca esta personalidad? Porque déjeme decirle, un hijo de Dios tiene que ser diferente. Y yo lo he visto aquí muchas veces. Los más calladitos en un momento se levantan y hablan. Y esa no es su personalidad, porque ellos son introvertidos. Pero la gracia de Dios trabaja dentro suyo para que en el momento indicado usted comience a abrir la boca. Y la gente dice, ¿y de dónde sacó esas palabras? Si este era el más callado del grupo, si este no aportaba nada, y usted comienza a hablar con la gracia de Dios. Y
yo le aseguro que usted podrá decir como el apóstol Pablo, yo he trabajado más que estos. Pero la gracia de Dios trabaja en mí, no solamente en mi identidad, en mi personalidad, sino que también lo hace para bendición de muchos. Segunda a los Corintios 4:15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Cuando la gracia de Dios comienza a trabajar en ti, mucha gente se va a beneficiar de eso. Pero si tú no dejas que la gracia de Dios trabaje en ti, a nadie vas a bendecir. ¿Sí está entendiendo? La gracia de Dios trabaja en mí para que muchos sean bendecidos. Y dice el apóstol Pablo aquí que no solamente sean bendecidos, sino que esos bendecidos le den la gloria ¿a quién? A la iglesia, al pastor, a los líderes. No, a Dios. Porque las acciones de gracias son para Él, para nadie más. Nadie más se lleva la gloria, pero la gracia de Dios está trabajando. Diga conmigo, gracias Dios, porque tu gracia trabaja en mí. Imagínense que la gracia de Dios no trabajara en usted. Y un paréntesis, la gracia no significa que tengamos gracia o que seamos graciosos o que le caigamos bien a toda la gente. Eso no es la gracia de Dios. La gracia de Dios es que su gracia en nosotros produce algo. En algunos incomodidad, porque hay algunos que no les gusta cuando un cristiano brilla. Y brilla el cristiano no para echarse la gloria a él, brilla para que Jesucristo reciba toda la gloria y el honor. Amén. La gracia de Dios trabaja en mí, y escuche esto, para poder dar. A veces nos preguntamos, ¿por qué somos tan codo con Dios? Hay algo que no está trabajando en nosotros. Porque la gracia de Dios nos ayuda a dar. Cuando la gracia trabaja en nosotros, nos ayuda a dar. Y voy a leer 2 Corintios 8, verso 9. Si usted puede, en su casa lo lee desde el 1 hasta el 9, pero voy a tomar el versículo 9 nada más. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. A ver, pastor, yo no quiero ser pobre. ¿Qué es ser pobre? ¿Qué es ser pobre? ¿Tienes las 3 comidas? Amén. ¿Usa zapatos? Si usa zapatos, ¿alguien ha venido sin zapatos por si acaso? ¿Tienes agua potable? ¿Tienes servicio eléctrico? ¿Mande? Paga el agua. Sí, eso también diferencia un pobre de un rico. Se da cuenta que todas las cosas que nosotros referimos para hablar de pobreza es carencia de algo. Y nosotros a veces miramos a otra persona. Oye, este no tiene reloj. Y yo sí tengo.
está queriendo decir el apóstol Pablo aquí? Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ¿qué pasó? Se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Quién estaría dispuesto aquí a volverse un pobre para que otro fuera enriquecido? Hay una idea que se me ha metido en la cabeza y no sé, no sé si es una ley o algo, que siempre tendremos cosas que no usamos que alguien en la comunidad puede usar. ¿Escuchó lo que le dije? Por ejemplo, usted puede tener 2 lápices y puede ser que el vecino necesite uno, pero usted tiene esos 2. Y lo peor de todo es que ese lápiz se va a dañar y nadie lo va a usar y usted tampoco lo usará. Estoy hablando de algo, puede ser una camisa, puede ser un par de zapatos, algo que no use, pero lo tiene usted allí guardando polvo. Con todo amor, a veces en la casa de mi suegra guardan cosas y se olvidan. Y después de 3, 4, 5 meses, unas galletas deliciosas estaban guardadas ahí. Cuando usted las va a comer, ¿qué pasa con la galleta? Sabe horrible. ¿Por qué? Porque se guardó. A veces mi esposa me dice, oye, no hay que comer tan rápido. Y no hay que comerse todo en un día. ¿Ha escuchado usted eso? Yo no sé a cuántos les ha pasado que se les ha echado a perder la mortadela o el jamón. El queso, la leche. Porque nosotros pensamos, no voy a dejarlo para mañana, esto aguanta más. Y dice aquí que Cristo, por su gracia, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros en nuestra pobreza fuésemos enriquecidos. La gracia trabaja en nosotros la acción de dar. No con la idea de que te quedes pobre, porque aquí la idea tampoco es que tú, de pronto tenemos que entender las palabras de Jesús cuando le dice al joven rico, vende todo y entrégaselo a los pobres. Y dice que se puso triste. Pero no era porque si vendía todo se iba a quedar en la ruina, no, tenía mucho más. El problema es que no quería deshacerse de todo lo que tenía. Por eso es que es bueno que nosotros de vez en cuando, termine el año, hay ropa que no usamos, la regalemos, si está en buen estado. ¿Qué hace haciendo bulto allí? Hoy vaya y vea sus armarios y mire si hay ropa que no necesita, que no se pone, que ya no le queda, y regálele a alguien. Quiero completar esta idea que la gracia trabaja en mí para dar. En 2 Corintios mismos, el siguiente capítulo, capítulo 9, vamos a leer del verso 6 al 15, para que usted entienda esto de dar. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis ¿para qué? Toda buena obra. La gracia trabaja, ¿sí? Buenas obras. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Por eso es que no debería haber pobres. O no deberíamos considerarnos pobres, porque Dios ya nos ha dado algo. Amén. ¿Qué nos dio? Su gracia. Su gracia. Dios nos dio su gracia. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Ser rico no significa tener toda la plata del mundo. Significa tener todo lo suficiente en todo. Amén. Por eso yo le pregunté, ¿tiene luz? ¿Tiene agua? ¿Tiene zapatos? ¿Tiene ropa? Amén. Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. La gente va a agradecer a Dios si usted deja que la gracia trabaje en usted y usted comience a dar. La gente va a agradecer a Dios. 13. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Cuál es el don inefable? Es aprender a dar. Cuando la gracia trabaja en ti, tú comienzas a dar. Por eso dice la Biblia que es mejor dar ¿Está entendiendo por qué nosotros ofrendamos y diezmamos? ¿Por qué traemos las primicias? Porque la gracia de Dios está trabajando en nosotros y hemos aprendido ¿a qué? A dar sin esperar recibir. Para que la gente que sea bendecida por eso dé gloria a Dios. Acciones de gracia. Amén. La gracia de Dios, y con esta, creo que fue una más, anuncia el Evangelio, nos ayuda a anunciar el Evangelio. Por la gracia de Dios, nosotros podemos compartir el Evangelio. Gálatas 2:9 dice, y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Cuando la gracia trabaja en ti, cuando la gracia ha sido dada en ti, tú vas a tener un propósito, y ese propósito es también predicar el Evangelio. Dice ahí clarito, unos se fueron a la circuncisión y otros se fueron a los gentiles. O sea, unos fueron a los judíos y otros fueron a los que no eran judíos. Pero todos bajo la misma gracia de Dios, predicando el Evangelio. Déjeme decir una cosa, para predicar el Evangelio hay que tener gracia. Y no la gracia de un orador, la gracia del pastor o de alguien que sabe hablar. No. La gracia de Dios te ayuda a predicar el Evangelio. Porque la gracia de Dios va a hacer que esa persona atienda y te escuche y al final se arrepienta y reciba a Jesús. Otro texto, Efesios 3 del 7 al 9, dice,
del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Dios le dio a Pablo un don, que es la gracia. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, de las profundas riquezas de Dios. El apóstol Pablo dice: por la gracia de Dios es que yo predico. Por la gracia de Dios es que yo puedo evangelizar o comunicarle a otros las buenas nuevas, porque eso es evangelizar, ¿no, verdad? La gracia sirve para anunciar el evangelio. Pero la gracia también produce algo. Para hacernos útiles, la gracia tiene que producir fruto y crecimiento. Colosenses 1:6. Que haya llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Para que usted llegue a ser útil en las manos de Dios, usted necesita la gracia de Dios. Y esta gracia de Dios produce en usted fruto y crecimiento. Fruto y crecimiento. Pastor, es que yo quiero predicarle a las multitudes. ¿Por qué no comienzas con uno? Pastor, es que yo quiero irme a África, donde están los negritos que se mueren de hambre. Ahí yo quiero. ¿Y acaso en tu barrio no habrá un negrito que se muere de hambre? ¿Acaso en Loma de Sargentillo no hay algún negrito que se está muriendo de hambre? Fruto, crecimiento. ¿Dónde están sus frutos? ¿Dónde está su crecimiento? ¿Dónde están mis frutos? ¿Dónde está mi crecimiento? Si usted va por la calle, en algún momento usted se va a encontrar orando por un pecador. Conduciendo a alguien a los pies de Cristo. O cuando usted se encuentra con alguien, comienza a hablar del chisme de la semana, lo que está pasando en el país, Alfonso Espinosa de los Monteros. Ajá, ya se bajó. Quiero terminar con esto. Y creo que es lo mejor. La gracia tiene una recompensa. ¿Cuántos dicen amén? La gracia tiene una recompensa. Segunda Timoteo 2, del 1 al 7. Le escribe Pablo a Timoteo, al joven pastor. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dígale al que está a su lado: esfuérzate en la gracia. Deja que la gracia trabaje en ti. Recibe los dones de la gracia. Predica la gracia del Señor. Versículo 2. Todo lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, segunda vez que le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida,
a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. El labrador, luego de trabajar el campo y esperar el tiempo de la cosecha, recibe el fruto de toda su labor. El atleta que corre y se prepara, que entrena todos los días y hace un buen trabajo, llega a la meta, hace el gol, aunque sea autogol. La gracia de Dios tiene una recompensa. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Esfuérzate. Dígale al que está a su lado, esfuérzate. Todos necesitamos escuchar esa palabra, esfuérzate. Porque déjeme decirle que de lunes a sábado a veces queremos tirar la toalla. Y necesitamos estas palabras. Esfuérzate en la gracia. Dígale a su hermano, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en la gracia. Por eso no soltamos a Dios. Por eso, aunque cometemos pecados, venimos los domingos aquí. Alguien piensa que la iglesia solamente es para los perfectos, para que no cometen pecado, y no se dan cuenta que la iglesia es para los que cometemos pecados. Claro, todos somos pecadores. Gracias por el anuncio. Sí me puse desodorante. Vamos a orar un momento. Yo le pregunto, ¿usted quiere que la gracia de Dios le transforme a usted en un instrumento útil en las manos de Dios? Y usted me dirá, pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿Sabe qué? Esto es lo mejor. Usted no tiene que hacer nada. Solamente lo que usted tiene que decir es, Señor, recibo tu gracia, recibo tus dones, trabaja en mí y ayúdame a tener fruto y crecimiento. ¿Qué tiene que hacer usted? Solamente esforzarse. Dar un paso a la vez. Caminar todos los días de la mano de Dios. No lo haga por una presión. No lo haga como una obligación. Lea su Biblia por amor. Ore al Señor por amor. Deje que el Espíritu Santo le toque. Porque si usted le ha dicho al Señor, Señor, quiero que tu gracia trabaje en mí. Ya sé cuáles son mis dones. Quiero que tu gracia afirme mi personalidad, mi identidad. Quiero que tu gracia me enseñe a dar. Quiero que tu gracia me enseñe a predicar.
quiero compartir con otros el amor de Jesús. Solo tu gracia, Señor, va a hacer que muchos glorifiquen tu nombre. Voy a empezar con una persona. En esta semana yo voy a enseñarle a esa persona la gracia de Dios. Padre Celestial, en esta tarde nos rendimos a tu gracia sublime, tu gracia multiforme, tu gracia de amor. Porque estamos aquí, Señor, solamente por tu gracia. Porque continuamente te fallamos, pecamos. Pero tu gracia nos recuerda que tu amor es infinito, que es un regalo que tú has dejado en nuestras manos. Pero que en esta hora, Señor, nosotros entendemos que esa misma gracia que nos salvó, esa misma gracia nos sirve para hacerte útiles, para volvernos en instrumentos de tu gloria, para volvernos vasos de barro, para que tú seas llenándonos de tu Espíritu Santo, tú seas llenándonos de gracia, para que esa gracia comience a sobreabundar, para que ese vaso comience a rebosar, para que tu gracia corra como ríos de salvación, para que tu gracia nos enseñe el valor de dar y no solamente recibir, para que tu gracia nos transforme. Y si tu gracia comienza a trabajar en nosotros, tendremos mucha gente dando la gloria a Dios. Porque hay algo que a veces olvidamos. Jesucristo lo dijo: dad de gracia. ¿Qué dijo? Dad de gracia lo que has recibido de gracia. Y yo me pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí recibimos esa gracia? ¿Por qué no la has dado? ¿Por qué no la has devuelto? Si tú recibiste de gracia. Jesucristo lo dijo: dad de gracia lo que recibiste de gracia. Hoy yo quiero recordarte las palabras del Maestro: da de gracia lo que recibiste de gracia. Hay algo que tú tienes que dar, y es solamente por la gracia que tú vas a entender que si Dios te dio algo a ti, ¿por qué sigues sin darlo a los demás? Dile al Señor Jesús en este día: Señor, perdóname, porque yo he recibido mucho. Tengo la mejor ropa, tengo la mejor casa, tengo el mejor alimento, tengo el mejor trabajo, tengo los mejores estudios. He recibido mucho y hasta ahora no he dado nada. Pero Señor, yo me comprometo en este día a comenzar a dar de gracia lo que ya recibí. Señor Jesús, quiero ser útil en tus manos. Tú eres el alfarero, yo soy el barro, y tú vas a ir moldeando mi vida para que tu gracia sea depositada en mí y yo pueda verter esa gracia en otros cántaros, en otros vasos, en otros recipientes.
y esto se vuelva para bendición de muchos. Porque solo basta con llenar un cántaro y sea rebosado ese cántaro para que otros puedan llenarse. Señor, úsame. Que tu gracia me use de la manera más útil para que todos den la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.